Bien, antes de empezar con el montaje del árbol de levas, deciros que me he fabricado un pequeño útil para soltar la polea, ya que cuando desmonté el árbol no tenía este útil y saqué un poco de mala manera el árbol junto con la polea. Os recomiendo soltar la polea antes de desmontar el árbol de levas. Bien, pues ya tengo todos los materiales necesarios. Os dejaré enlaces en la descripción. Así que lo primero que voy a hacer es colocar los taques. Suelen venir con un aceitillo. Yo lo que hago es bañarlos con aceite del motor, el mismo aceite que vamos a utilizar para el motor. Así que simplemente los introducimos, tienen que entrar suave. Vamos a colocarlos. Bien, una vez coloquemos los taques, voy a cambiar los casquillos. Tienen una muesca que hacemos coincidir y apretando de ambos lados a la vez los metemos hasta que queden al ras, ¿no? Me le voy a echar un poco de aceite en los casquillos. Vale, voy a colocar el árbol. Ahí está. Lo dejo colocado. Voy a utilizar tornillería nueva. Y ya he preparado el resto de casquillos. Vale, aquí aún no he colocado los caballetes, pero es para comentar el orden. Voy a apretar primero el 2 y el 4 y después el 1, el 3 y el 5. Lo haré en dos etapas, una aproximándolo y después con el par un poco en cruz. Vale, aquí lleva un poco de sellador, así que hay que aplicar sellador, tanto en el 1 como en el 5. Aquí estoy dando el par de apriete, voy a apretarlo a 8 newton. Lo voy a hacer un poco en cruz, ya que lo he aproximado anteriormente. Bien, para los grados, 90 grados, un cuarto de vuelta, ¿no? Se debería hacer con una herramienta especial, ¿no? Más que especial, específica. Pero como no dispongo de ella, lo que hago es girar, cogiendo de referencia las líneas de la culata contra el árbol de levas. Aprieto los 90 grados, un poco en cruz y listo. Vale, para colocar el retén, pues bueno, también hay un útil específico para colocarlos, tipo un extractor, pero para insertarlos y que entren recto y sin dar golpes, pero bueno, no dispongo de ello, así que nos arreglamos. Vale, voy a colocar la polea. La polea tiene chaveta y el árbol de levas tiene chavetera, así que no hay problema. Lo coloco
y voy a calarlo con el útil de calado. Vale, voy a colocar el tornillo. Y para apretar este tornillo podéis utilizar el útil que fabricamos en el anterior vídeo. Sujetamos la polea con esta pletina y le damos el par de apriete. En este caso le voy a dar 100 newton. Una vez que lleguemos al par especificado, listo. Lo siguiente es colocar la polea exterior, ¿no? Yo le hice una marca, pero bueno, no tiene pérdida, tiene 3 agujeros. Colocamos los 3 tornillos que se dejan flojos para colocar el tema de la correa de distribución. Pero bueno, eso lo veremos en otros vídeos. Hoy solamente es el tema del árbol de levas. Así que seguiremos con los balancines, con los ejes de balancines que accionan los inyectores. Voy a echar un poquito de aceite por aquí. Y colocamos los ejes. Estos tornillos también los voy a colocar nuevos, así que podéis darle un poquito de aceite a la rosca. Vale, el orden que voy a utilizar es apretar los 2 interiores y después los 2 exteriores. Así que los aproximo y después le daré el par de apriete. Vale, voy a darle el par de apriete, en este caso 20 newton más 90. Así que damos el par de apriete a los interiores y después a los exteriores. Ahora voy a hacer como he hecho antes, cogiendo de referencia la culata y el árbol de levas, damos los 90 grados, en el mismo orden. Vale, y listo. No voy a mostrar nada más porque bueno, me quedaría por montar el tema de las correas de distribución, la tapa de balancines, ¿no? Todo lo que hemos desmontado. Pero lo que es la avería del árbol de levas ya está todo montado. Antes de arrancar el motor, bueno, suelo echar un poco de aceite por aquí arriba. Y nada, seguramente cambiaré lo que es el aceite porque después de todo el desgaste que ha tenido, seguro que hay partículas de metal. Así que bueno, lo dicho, montaré todo, cambiaré filtros y aceite y esperemos que todo vaya bien. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo.